Buenas tardes. De parte del Grupo Financiero Mercado de Valores, les damos hoy la gran bienvenida a este espacio del webinar que estaremos compartiendo junto con el Banco Central y nuestra empresa. Mi nombre es Silvia Jiménez, yo soy la directora comercial. Es importante recordar que Mercado de Valores les ofrecemos a ustedes un servicio de asesoría integral. Trabajamos para brindarles siempre información de alto nivel y que puedan brindar las decisiones informadas a la hora de invertir. Y este webinar es parte de eso que ya hemos venido haciendo nuestra costumbre de compartir información de nuestra coyuntura nacional, donde combinamos no solo las proyecciones del Banco Central de su informe de política monetaria, sino también que trabajamos con nuestros análisis de la coyuntura local que utilizamos a la hora de tomar las decisiones. El día de hoy me permito presentarles a ustedes a don Roger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica. Don Roger es doctor en Economía de la Universidad Estatal de Ohio. Antes de su nombramiento como presidente fue director de la División Económica del Banco Central de Costa Rica desde el 2008 hasta el 2022, donde asesoró en políticas monetarias y cambiarias. También ha trabajado como investigador y asesor del Banco Central y ha impartido cursos universitarios en economía y en estadística. De igual forma, hoy estaremos compartiendo este espacio con Pablo González, gestor de portafolios de mercado de valores, quien detallará algunos puntos claves que hemos compartido con ustedes hace unos días en nuestro informe de perspectivas económicas del segundo semestre del año. Este documento proyecta los principales indicadores de la economía y tiene siempre como propósito brindar una base sólida y actualizada para su toma de decisiones de inversión de una forma estratégica. Le doy la bienvenida hoy a don Roger y don Pablo. ¿Qué me dice Silvia? Si, que sigue don Pablo o sigo yo? Vamos a empezar con usted, don Roger. Le voy a ceder la palabra para que usted nos exponga en un espacio de unos 30 minutos las principales conclusiones del informe. Posteriormente pasamos con Pablo y hacemos un espacio de preguntas que lo estaríamos haciendo al final. Así que Ujú. también los invito a ustedes, nuestros clientes, a dejarnos las preguntas en el espacio correspondiente de la plataforma para que luego yo les pueda transmitir tanto a don Roger como a Pablo sus inquietudes. Bueno, Adelante. voy a compartir. Por favor, si hay Adelante. algún problema en la visualización o en el audio, me dicen para tomar acciones, ¿verdad? Obviamente. Entonces, eh, ya es compartir. Espero que les salga en modo presentación. Me dicen si la están observando. Perfecto, ahí está. Ahí se nota. Muy bien, muchas gracias. No, como muy bien, doña Silvia, esa es la primera vez que yo vengo a un evento de estos y la persona que me hace la introducción, hace la presentación, dice cosas que precisamente yo iba a decir. Este es el informe de política monetaria de julio de 2025, ¿no? Pero hacemos una presentación. Entonces la presentación combina efectos de coyuntura o elementos de coyuntura. De hecho, de hace 2 semanas que lo presentamos, mañana hará 2 semanas, a hoy han pasado muchas cosas. Hemos tratado de incorporarlo en lo que estamos presentando. Entonces, por eso ese día de mantenerlo actualizado, en determinado momento es más un informe de coyuntura que un informe de perspectivas. Todavía conserva, por supuesto, las características de un informe de perspectivas, pero hay coyuntura económica. Yo siempre que vengo a esto, trato de iniciar con un recordatorio de qué es lo que hace el Banco Central. Hay un mandato, tiene el objetivo 2, tiene el artículo 2 tiene objetivos prioritarios y objetivos secundarios. Dentro de los prioritarios está mantener la estabilidad interna de precios, que lo hemos definido como una inflación baja y estable, que operacionalmente lo hemos hecho con un esquema de metas de inflación, con una inflación que el nivel es 3, la meta, pero que tenemos un rango de tolerancia de un punto porcentual de entonces entre 2 y 4. La ley también habla de estabilidad externa, se ha interpretado como tener las condiciones que garanticen o que provean y promuevan una sostenibilidad de la interacción económica de Costa Rica con el resto del mundo. En el lenguaje críptico de los economistas dirían que es el financiamiento estable de largo plazo del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y también ese mismo artículo 2 habla de la libre convertibilidad de monedas, y eso se ha interpretado como la movilidad de capitales.
En Costa Rica hay libertad para usar otras monedas, no hay restricciones ni al ingreso ni a la salida de capitales, no hay controles de capitales en Costa Rica. Cuando hablamos de coyuntura económica, por ser un país pequeño y abierto, pues claramente tenemos que ubicarnos en el mundo, ¿verdad? Somos un país muy dependiente comercial y financieramente, sobre todo comercialmente, del resto del mundo. Y entonces queda caracterizado. Aquí hay un asunto de énfasis o matices, pero se mantiene lo que vamos a decir. No es unos primeros 7 meses y resto, 7 meses y medio del 2025 caracterizados por tensiones comerciales y un escalamiento de los conflictos geopolíticos. Aquí estaba el énfasis en el Medio Oriente, con la información que teníamos a julio. Sabemos que lo del Medio Oriente ha seguido, sigue el problema. Bueno, digamos, el horror de la guerra, lo que ocurre ahí, y ahora la atención está puesta en el fin de semana en lo que va a ocurrir en la reunión en Alaska, pues, donde se hablará sobre la guerra en Europa entre Ucrania y Rusia. Esto lleva a una elevada incertidumbre. Ya sabemos que la incertidumbre tiene el efecto paralizador sobre decisiones y hemos observado, tal vez a lo largo de los 7 meses que nos referimos, una mayor volatilidad en el precio del petróleo. Hubo algún momento que estuvo cerca de los $80, 75, $76 por barril. En este momento debe andar entre 63 y $65 por barril. Y hemos tenido ya indicadores macroeconómicos mixtos. No podemos decir que han sido malos, tampoco que han sido muy buenos. Depende de lo que estemos hablando. En producción hemos visto que se desacelera la economía. En el primer trimestre, en términos anualizados, la economía norteamericana se contrajo medio punto porcentual. En el segundo trimestre, en términos anualizados, la economía norteamericana se expandió a una tasa alta relativamente de 3%. En promedio es una tasa de 1,3, digamos, 1,3. Entonces ya 1,3 en el semestre, si hacemos qué es lo que se nos está diciendo ya medio año, qué señales nos dan de cuánto va a crecer la economía norteamericana. Ahorita vamos a hablar de eso. Un proceso desinflacionario, ¿verdad? Que de manera, vamos, creciente, pero a baja velocidad, en un proceso que tiende a detenerse, ¿verdad? Se desacelera el proceso desinflacionario, en algunos lugares entró en pausa y en algunos lugares, como lo vamos a ver, más bien lo que vemos es una mayor inflación. Estoy seguro que la buena parte de los clientes que están aquí, de ustedes, de los usuarios de los servicios de mercado de valores y la gente de mercado de valores, estaba muy pendiente del dato de la inflación de hoy. Hay distintas lecturas, ¿verdad? Hay cierta alegría en el dato porque se esperaba que fuera en términos interanuales 2,8 y fue 2,7. Pero, aquí viene el gran pero, la inflación subyacente fue 3,1 que había sido 2,9 en la lectura anterior. Y como se menciona en este mismo informe, en uno de los recuadros, el indicador que usan los bancos centrales para política monetaria se acerca más a la inflación subyacente que a la inflación IPC. Aunque la rendición de cuentas y la comunicación con los mercados es con índice de precios del consumidor. Bueno, que he dicho, ¿verdad? Algunos, dado ese comportamiento de la inflación, bueno, algo que se hablaba en algún momento de los altos precios de los servicios. Se habló en algún momento, luego que hay una moderación, pero de nuevo vemos precios de los servicios relativamente altos, a tasas más del 3% en algunas partes del mundo. Y alimentos, pues, en algunos alimentos hay una presión inflacionaria. Y esto ha llevado a que los bancos, ante esa evidencia, ¿verdad? Entonces, se detengan en el proceso de flexibilización monetaria. Si los que leen, ¿verdad?, los comunicados de prensa y demás, lo que ha dominado los primeros 7 meses y medio es que se habla de dos palabras: incertidumbre y cautela. Entonces, ciertos indicadores de variabilidad o de incertidumbre que hay, ya sea en políticas comerciales, políticas económicas en general, o riesgo geopolítico, lo que vemos es que están en niveles, sobre todo lo que es políticas comerciales y políticas económicas, en niveles
relativamente altos para la historia. Estuvieron más altos, hubo momentos de mayor incertidumbre, pero no es que haya regresado a sus niveles, digamos, previos a los anuncios de inicios de este año. Entonces, hay un mundo que se caracteriza por conflictos, por incertidumbre, ¿verdad? Por riesgos. Lo que les hablaba de las noticias mixtas, no traigo aquí el crecimiento, ya hablé de los Estados Unidos, China dar señales de un crecimiento más alto de lo esperado, mayor de 5 en los dos trimestres, en promedio creo que 5,2 un trimestre y 5 el otro, en general en promedio más de 5 que se esperaba que no fuese tan alto, era más bien por debajo de eso. Bueno, y aquí estos son indicadores que hay que leerlos, ¿verdad? Como dicen, con una pizca de sal por la interpretación. La interpretación usual, históricamente, así, es que el comercio y la medición de producción industrial son indicadores adelantados de lo que le va a pasar al PIB. Y es una regularidad en buenas partes del mundo, al grado, ¿verdad? Que se hacen estos indicadores para una cantidad de países, se consolidan y se habla de lo que se espera en el mundo, y son buenos, son buenos indicadores. El otro indicador es también un indicador adelantado, que son órdenes de compra en cierto tipo de actividades económicas, en algunas economías, pero consolidan, y la idea es esta. Si crece el comercio y crece la producción industrial, me advierte, se me adelanta y me dice que el PIB va a crecer, y en algunos momentos la correlación fue muy alta. Y cuando estos indicadores, los que están a mano derecha, están por arriba de 50, habla de un relativo optimismo de la economía y que se espera que la economía crezca. Cuando está por debajo de 50, es más bien que la economía probablemente se contraiga. Pero aquí es donde viene, ¿qué es lo que hay detrás de este incremento, sobre todo entre marzo y abril en lo que es en el comercio mundial, también en la producción industrial y en el adelanto de compras? La interpretación de algunos es que es el efecto adelantado a los impuestos de importación, a lo que les llaman los aranceles. Entonces, al saber yo, al tener un anuncio y una fecha, que a partir de tal fecha voy a pagar más por mi importación, trato de adelantar mis compras, trato de adelantar mi producción para poder venderla, etcétera. Entonces, que está muy bien porque le han dado cierto impulso, se nota en los mercados en este primer semestre, ¿verdad? Tal vez hay una desaceleración, pero de lejos, ¿verdad? Nadie habla con estos números de recesión. Además, los organismos internacionales que hacen proyecciones lo dicen claramente, ¿verdad? La palabra recesión desapareció de nuestro vocabulario en términos de lo que se espera para el 2025. Pero lo que puede ocurrir es que eso sea una reacción a algo que en sí es una noticia, por decirlo así, entre comillas, recesiva, ¿verdad? Porque lo que limita es el crecimiento, lo que limita es el comercio, y la noticia que a partir de cierto momento, en algunos casos ya, algunos precios de importación son mayores dados para los Estados Unidos, ¿verdad? Y el efecto encadenado que eso tiene para algunos bienes, entonces que reduce el comercio internacional y entonces que reduciría digamos, la actividad económica o la dinámica, ¿verdad? La velocidad a la que crece. Cuando hablo de inflación, veamos la línea celeste, tal vez es la que vale más la pena. Ojo, tenemos un recuadrito arriba con el dato de hoy en la mañana de inflación de Estados Unidos, como dije, 2,731. Está en el gráfico, los gráficos, el panel este de gráficos es básicamente el que está en el informe de política, pero vemos dos comportamientos. Eh, Países desarrollados, industrializados, básicamente la zona del euro y Estados Unidos, eh, en su inflación subyacente todavía no están en la meta, están cerca, pero no están. Estados Unidos más bien se tiende a separar un poquito, sobre todo con los datos de hoy, ¿verdad? Y el mundo emergente latinoamericano más bien tiende a desviarse. Hay una tendencia en algunos casos, en el caso de Brasil, en el caso subyacente, en el caso de Chile, México también con el subyacente, Colombia ya de por sí está tanto desviado ahora ya sea con IPC o subyacente, que no llegan a la meta. El caso de Costa Rica
el caso de China, ¿verdad? No, hay que guardar la proporción de las comparaciones. El caso nuestro, ustedes saben, la semana pasada salió el dato de inflación de -0,6 en términos interanuales y -0,6 positivo, -0,6 en la subyacente. Ahora hablamos de eso. Entonces, digamos que hay que cierta desincronización de los movimientos inflacionarios. A una parte del mundo, Europa, pareciera que en IPC está en meta. Los Estados Unidos, la controversia, ¿verdad? Tal vez la relativa alegría y la relativa noticia, buena noticia es que no es tan malo como se imaginó, pero vendrá. No se guarda ilusión de que no tendrá efecto, sí tendrá efecto. Si hay tiempo, hablamos de cómo va a ser ese efecto, lo que se espera que sea ese efecto. Eso lleva, como mencioné anteriormente, a que los países pongan en pausa sus programas de flexibilización monetaria. Entonces ha llevado a que vayan muy despacio y algunos no lo hagan del todo, ya la reducción de sus tasas de interés. Si ustedes observan el mundo latinoamericano emergente, todos están con tasas por arriba del 4,50, excepto Costa Rica que tiene 3,75. Para uno que tiene contacto con gente de otros bancos centrales que le preguntan y es el motivo de, a veces de reiteradas consultas. De alguna forma nos observan, ¿verdad? Nos observan de cómo es que Costa Rica, aún con esa tasa inferior, no ha tenido una salida de capitales. Eso ustedes lo entienden, no es algo que no tengo que explicarlo. Hemos reducido la tasa en 525 puntos base desde marzo del 2023 y bueno, ya está en 3,5, después estuvo en 9 y es el país el segundo país que más ha reducido de su nivel de cuando alcanzó un máximo. Eh, Esto se espera, ¿verdad? Que hay como una espera de qué es lo que va a hacer los Estados Unidos en la próxima reunión. Hay una gran controversia de qué es lo que debería hacer, ¿ah? Y entonces lo que se espera también es que si los Estados Unidos rebajan, algunos países puedan seguirlo, ¿verdad? Porque son economías, sobre todo financieramente, muy integradas. En la economía nacional, algunos detalles. Hoy salió el dato hoy no, ayer, el dato del IMAE de junio. IMAE y PIB no son lo mismo, uno es valor bruto de producción, el otro más bien es un valor neto, uno de los métodos suma valores agregados, están muy coherentes. Lo que nosotros vemos es que el crecimiento del primer semestre en Costa Rica en medición PIB fue alrededor de 4, 3,9 en el segundo trimestre, 4,1 en el primer trimestre. Las ponderaciones no son exactamente iguales, pero en promedio podríamos decir que una cifra cerca del 4%. En IMAE, lo que estamos viendo es el crecimiento fue como 4,1, eh, 4,1, 4,2 podría ser. Pero bueno, las cifras oficiales son las del PIB, no las del IMAE. Pero sí nos dice a nosotros que, y ahora vamos a hablar de esto, lo vamos a ver en otras cifras, que los datos de comercio en Costa Rica son, bueno, mucho mejores de los estimados en enero y en abril. De hecho, hay la hipótesis, eso no lo podemos saber, porque nosotros vemos las cantidades, lo que pasa, no vemos las intenciones, ¿verdad? Eh, que puede que tengamos algo, el fenómeno que hablaba anteriormente, ¿verdad? De que se acelera producción, se acelera comercio, se acelera importación, en el caso nuestro exportación, de algunos bienes, sobre todo bienes que son los que tienen aranceles, los servicios todavía no. ¿Verdad? Se habla de una política proteccionista en la manufactura de bienes, ¿no? Aunque se habla, todavía no se ha tomado ninguna decisión con servicios, y lo que se observa es que hay una aceleración en la producción de algunas manufacturas en Costa Rica. Entonces, de hecho, los datos de comercio exterior son mejores que los que, como estimamos en enero y en abril. De hecho, lo que destaca por el lado de la oferta es la manufactura con crecimientos de 10,2, transporte y almacenamiento. El transporte y almacenamiento está muy ligado a lo del comercio exterior, tanto de bienes como de servicios. En servicios lo que más se mueve es el turismo, pues uno podría pensar, digamos, relacionado con el transporte, ¿verdad? No. Pero el almacenamiento es comercio exterior. Entonces, transporte y almacenamiento es una actividad que le da servicio a otra actividad que es la exportación, y en este caso lo que está creciendo en la exportación, ¿no?
de manera sobresaliente la manufactura. Servicios empresariales, 5-7, ustedes hacen. Ahora cuando pasaron el video de la introducción, pues ustedes son de una empresa de servicios empresariales y también una empresa de servicios financieros y de seguros, ¿verdad? Porque dan asesoría en ambas cosas. Bueno, esa es la parte moderna de servicios de Costa Rica. Y cuando vemos del lado de la demanda, voy a poner énfasis en la parte azul de la barra, el punto 9 y el punto 8. Observen que esas son las exportaciones netas, es la contribución de exportaciones menos importaciones. Y esa contribución que se ha dado en este primer semestre, vean lo que es mayor a lo que eran esas contribuciones en el 2024. Por eso hablo de esa relativa sorpresa del desempeño del comercio exterior en Costa Rica, sobre todo las exportaciones. Consumo privado es, para en general, nuestra economía pesa entre 60 y 65% lo del consumo privado y bueno, en el caso nuestro es el que más contribuye a la producción con 1,9 y 1,8 por trimestre. Deme un momento, por favor. Puedo preguntarte si se está pegando. Se quedó sin ahora. Ah, me dicen aquí, ustedes están escuchando y están viendo el video. Sí, señor. Sí, Sí, es que todo. a alguien dice que se le trabó, pero bueno, cualquier cosa me avisan, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Ok. Bueno, entonces lo que quería destacar, ¿verdad? El comportamiento de las exportaciones netas y toda la importancia que tiene el consumo, eso es desde el lado de la demanda. Cuando vamos a otras cifras de mercado laboral, el último dato, hay una mejora. Es un dato relativamente bueno para la trayectoria que hemos visto, digamos, de los últimos 10 12 años, pero sí mejora con respecto al dato del mes anterior de mayo. Aún así, lo que tenemos es una tasa de desempleo muy inferior a las tasas que por muchos años tuvimos, que eran cercanas al 10%, ni qué decir después de la pandemia que durante la pandemia y tal vez los primeros 12 15 meses después de la pandemia que tuvimos tasas de desempleo muy altas, en este momento 7,4, si hay un deterioro en términos interanuales en la tasa de participación alrededor de 2,5 puntos porcentuales y en la tasa de ocupación 0,7 de deterioro. Un detalle, los datos siempre del mercado laboral tienen distintas aristas. Un detalle que tratamos de destacar en el informe es la ocupación por género entre hombres y mujeres y vemos que esa brecha tiende a cerrarse en Costa Rica, lo cual nos parece bien. Es un tema de equidad. Y el otro detalle es que vemos la mejora en el ingreso real eh, en la ocupación principal. Y vemos que donde hay más mejora, o donde la mejora es mayor, la mejora es mayor, es en aquellas ocupaciones de calificación baja y de calificación media, lo cual indica que probablemente sean personas que tengan salarios relativamente bajos, entonces que hay un efecto de equidad también, ¿verdad? Que esos ingresos relativos están mejorando. Para un todo, para la masa laboral costarricense, hay un incremento en términos reales en la ocupación, en el ingreso real de la ocupación principal, básicamente, como decir, salarios de 6,6%. Esto lo voy a pasar relativamente rápido porque creo que lo hemos comentado muchas veces, pero es una característica ya que tenemos que tener en cuenta y que se mantiene y vigilar que así sea, ¿verdad? Para estar entendiendo la evolución macroeconómica. Déficit de cuenta corriente muy bajo, una décima de punto porcentual. eh, Ingresos de cuenta corriente financiera 0,6. Entonces vean que está muy sobrefinanciado el déficit de cuenta corriente y eso nos lleva a que haya una acumulación de reservas. Es como una lectura mecánica, aritmética. Pero ¿cuál es la implicación de esto? Es, desde el punto de vista del mercado cambiario, hay un exceso de divisas. Ese exceso de divisas lleva a impactos en otras variables, entre ellas el tipo de cambio, el tipo de cambio del colón con respecto al dólar, una tendencia a la apreciación, se ha apreciado relativamente poco, es como un 1% en lo que llevamos en el año, ¿no? Es relativamente poco esa apreciación con respecto a diciembre,
y a la acumulación de reservas. Entonces pasa lo que, digamos, lo natural que debe pasar. O sea, hay un exceso de algo, entonces el exceso de algo lleva a una reducción de su precio. En cifras fiscales se mantiene, digamos, la tendencia a la mejora en el desempeño fiscal. Son cifras de mayo, las de junio esperamos que no dé mucha diferencia a esto. Continúa con la generación de superávit primario. Hoy ya llevamos 41, 42 meses consecutivos, o sea, o desde enero del 2022 de que hay superávit primario. El déficit financiero muestra una tendencia a la reducción. Fue 1.3 hace un año, en mayo del 2024, 1.1 en mayo de este año. Y un efecto muy esperado, muy anunciado y con cierta ansiedad, ¿verdad? Que era, ¿qué está pasando con el pago de intereses con respecto al PIB? Ese pago de intereses, la promesa era la estrategia era de que se redujera y efectivamente, ya lo que llevábamos en buena parte del 25, observamos esa tendencia a un menor pago de intereses con respecto al PIB, con respecto a lo que teníamos anteriormente. Y todo eso lleva, ¿verdad?, a que el gobierno tenga que emitir deuda a una menor velocidad a la que crece el producto nominal en Costa Rica. Y eso lleva, a su vez, ¿verdad? Eso se manifiesta en que la razón deuda-producto ha bajado alrededor de 1.7 puntos porcentuales con respecto a hace un año. Ustedes lo se ponen a ver, es mucho, digamos, bajar esa razón cuesta mucho y en 12 meses, ¿verdad? Esa reducción de 59, no, es más, se ha reducido 2.3 puntos porcentuales, 2.3, que es una cantidad, es una magnitud. En este tipo de indicadores es notable, sobresaliente. Algo que ustedes lo ven todos los días en lo que hacen, del punto de vista de las condiciones monetarias y financieras, no sé, hay una oferta de recursos prestables que ha permitido que el crédito del sector privado crezca a una tasa cercana al 7%, 6.8, de moneda local 6.2, 8.1 moneda extranjera. Es alta moneda extranjera, pero la noticia buena, por decirlo así, la noticia vamos, que le ponemos atención, es que la moneda extranjera, el crédito al sector privado, el sistema financiero, crecía a tasas de 2 dígitos. Y eso se ha ido moderando. Ya en este momento, en los primeros 6 meses, esa tasa es 8.1, ya no está en valores de 2 dígitos. Dato de inflación, ¿verdad? Esto es toda la presentación. Podría tal vez los 45 minutos, una cosa así, hablar de lo que hay detrás. El fenómeno inflacionario muy, muy vinculado a, particularmente a dos tipos de bienes, o dos categorías, la de combustibles, una caída de 9.3 con respecto a hace un año, y los alimentos, 1%. Recordarán que hubo en diciembre y como hasta febrero un aumento en la inflación, sobre todo en alimentos, y hubo, pues, por supuesto, bienvenida a las críticas de qué era lo que pasaba con los alimentos, porque eh, tenía el incremento que estábamos observando. De choque, bueno, era la parte eh, que se originaba en el choque climático, que tuvimos el exceso de lluvias que tuvimos a finales del año pasado e incluso las primeras semanas del 2025. Entonces, la inflación básicamente es un fenómeno de bienes, perdón, la desinflación, lo que denomina la desinflación en los valores negativos, es en bienes regulados donde sobresale combustible 9.3. En los no regulados, donde es el mercado de la inversión es cero, y en los servicios que siempre tiende a ser, o usualmente es mayor, es positiva 0.5. Por curiosidad, cuando vi el detalle y los datos de combustibles en el IPC de los Estados Unidos para el mes de julio, fui a ver cuánto es la caída en combustibles en el IPC de ellos, y para mi sorpresa fue 9.3, o sea, muy, muy, muy similar a como lo medimos aquí, porque ese es el precio que efectivamente pagamos, o sea, después de que la ARCEP ha fijado los precios. Perdón, un detalle que vale la pena destacar, voy a devolverme, un detalle para que haya la visualización. Uno es que la inflación subyacente se ha mantenido en valores positivos en toda la serie que tenemos aquí, que es
una serie de más de 3 años, que las expectativas, las de mercado, en el rango de tolerancia 2,4 llama atención y es un motivo digamos, de observación, una llamadita de atención de que la expectativa, según encuesta, está por debajo del límite inferior del rango de tolerancia, está en 1,8 cuando el mínimo es un 2%, ¿verdad? Bueno, y la inflación, como un todo, ya había mucho que en 2,6. En materia de política no hay mayor novedad. Lo que hemos hecho es que lo anunciamos y así nos comportamos, ¿verdad? Que Costa Rica buscaría, en el tanto fuese coherente con la estabilidad de precios, pues buscar una postura de política monetaria neutral. Y bueno, fuimos poco a poco y el argumento de la neutralidad tuvo un peso importante en la última decisión de los miembros de Junta sobre tasa de política monetaria. En agregado, o sea, la reducción son 525 puntos base desde marzo del 2023. Cada vez que hacemos este ejercicio, lo que se observa es la inflación, sus determinantes, sus riesgos, de manera prospectiva, ¿verdad? La inflación no solamente lo ocurrido en los meses recientes, sino lo que esperamos, la proyección de inflación de acuerdo con más de un modelo y sus riesgos, y a partir de ahí se toma la decisión, ¿verdad? Por eso decimos que es un análisis prospectivo. Y bueno, es el movimiento, la tasa de política monetaria es apenas el primer paso, lo que se espera es que haya un mecanismo de transmisión, en que ese movimiento de tasas se transmiten a las demás tasas del sistema, entonces si el Banco Central baja las tasas, otras tasas del sistema financiero van a bajar, algunas bajan efectivamente de manera muy rápida y muy parecida, como son las tasas, primero las de muy corto plazo, luego las tasas pasivas, y luego hay una transmisión a tasas activas donde la experiencia y lo que hemos medido es que el impacto es menor y es más lenta la transmisión. Un elemento que estoy seguro que los agentes que están en el mercado de valores sí lo tiene que haber visto, es que en los primeros meses de este año, las primeras semanas, de hecho, hubo una cancelación de lo que quedaba todavía de remanente de las facilidades de crédito que el Banco Central dio durante la pandemia al sistema financiero, alrededor de 525.000 millones, lo que quedaba pendiente. La facilidad total se aprobó como por 840, pero se hizo un uso efectivo como de 826.000 millones de colones, ¿verdad? Cuando digo 840 son miles de millones de colones. Este, y entonces, esto fue una absorción que se hizo, que facilitó la gestión monetaria y que el banco ha seguido con la compra de divisas. Cada vez que compra divisas se emite colones, esos colones los esteriliza con una gestión muy activa en los mercados de liquidez, el mercado integrado de liquidez, lo que se conoce como el MIL, y una parte se esteriliza por más tiempo en el mercado de deuda, básicamente bonos de estabilización monetaria. Eh, en el mercado cambiario, pues actuamos de acuerdo con lo que la ley establece. Como agente del sector público no bancario, básicamente es tratar, cuando decimos como agente, es como que le hacemos el mandado, ¿verdad? Las entidades públicas vienen, nos depositan los colones, y entonces con esos colones cómpreme 10, 15, 20 millones, lo que sea, de dólares, y ese día vamos, en la medida de lo posible, vamos y colocamos en el Monex una demanda por esos montos y entonces para no hacer uso de reservas. Como hay un superávit cambiario, un superávit en ese mercado, entonces eso ha permitido que el banco acumule algunas reservas, ahora es un viaje financiero, y la abundancia hace, ¿verdad? Ese abaratamiento relativo del dólar con respecto a diciembre de 2024. Entonces eso ha ocurrido. Y algo alguna cobertura se le dio, pero creo que no se le ha dado, digamos, qué es lo que significa para Costa Rica y el valor, uno diría, hasta simbólico que tiene. Que hay un producto financiero que el Fondo Monetario ofrece a países con políticas macroeconómicas que ellos consideran que son muy sólidas, ¿verdad? Que están bien fundamentadas, y es una línea de crédito sin condicionalidad. Es para el Banco Central, se puede usar ante un choque externo, o sea, no es algo que nosotros hacemos mal, entonces mire que está pasando algo con la balanza de pago, entonces veamos eso no funciona así,
Si tenemos un choque de precios de petróleo, si arranca una línea de una ruta comercial y no podemos exportar o alguna cosa que tenga que ver, que sea externa, entonces, y que hay un deterioro significativo en la balanza de pagos de Costa Rica, entonces podríamos tener acceso a esa línea de crédito. Por el momento no hay desembolso, por el momento no está en las reservas, es una disponibilidad en caso de necesitar, la verdad que, pone que en el corto plazo. Por el momento, como está diseñada y como está aprobada, es para el Banco Central, ¿verdad? Se abre la posibilidad, de, bajo ciertas circunstancias, de que el gobierno la pueda utilizar, pero como está aprobada en este momento, es solamente para el Banco Central. Porque dijimos en el mercado cambiario, ¿verdad? El tipo de cambio está el día de ayer, el día de hoy fue 506,02, me parece, al 12 de agosto, o sea, no hay un cambio realmente material. Lo que hemos dicho, las líneas rojas, cantidades ofrecidas, la línea azul, cantidades demandadas, excesos en el mercado de divisas, y nos han llevado a mantener un nivel relativamente adecuado de reservas, alrededor del 40% más de lo que se considera el nivel mínimo, de acuerdo con una metodología que se denomina de reservas adecuadas. En relación al PIB, un PIB que ha venido creciendo, nos mantenemos ahí en el rango entre el 14 y el 15%, 14,3 en este momento. En la economía internacional veo muchos datos, entonces voy a tratar de llamar la atención sobre algunos particulares. Uno es el crecimiento mundial se desacelera, ya sea con lo que se conoce en este momento que fue el 2024 o con lo que ya hemos dicho en abril. Estados Unidos, su principal socio comercial. Esos son datos de la Reserva Federal. El crecimiento de los Estados Unidos estima en 1,4. Hemos dicho que lo que está dando ya el primer semestre, hacia los cálculos preliminares como 1,3, 1,4 para el año, 1,6 en el 2026. La inflación mundial sí se reduce, pero lentamente. Ya tiene una implicación en la última línea de este cuadro. Y las otras cifras que nos llaman la atención son productos de importación importantes para nosotros. Uno es el de los hidrocarburos, ¿verdad? Que a pesar de todo, de todos los conflictos y la variabilidad y los choques, tenemos precios menores que los de hace un año. Entonces, eso hay una reducción en la factura petrolera en Costa Rica por precio, ¿verdad? También por cantidad, pero aquí lo que estoy destacando es precio. Y los precios de algunos granos que cayeron en el 2024 continúan cayendo en el 2025 y suben en el 2026. Lo que es cierto es que hay una mejora en los términos de intercambio para ambos años. En los términos de intercambio, que es la capacidad adquisitiva de nuestras exportaciones con respecto a las importaciones, que tiene una implicación importante para lo que es el poder de compra en sí del país, que está muy ligado luego a lo que veremos en consumo. Y aquí la última línea, es otra línea controversial, eh, los cambios que se esperan en tasas de interés. Observen que en el 2025, de lo que fue el 2025 de lo que fue el 2024 a lo que se espera que sea el 2025 es un cambio muy pequeño. Es el debate que hay en este momento de esa tasa de interés, que es una tasa de referencia para operaciones de mercado abierto en los Estados Unidos y que es una tasa de referencia en general para los mercados financieros de los países desarrollados y de alguna forma también pues influye sobre nosotros. Entonces, esas estimaciones que no son estimaciones del Banco Central, o sea, no es que son nuestros modelos o nuestros analistas. Lo que hacemos es tomamos la información que hay, la procesamos y la convertimos en este indicador. Lo que nos dicen es que no es muy halagüeño en términos de reducción de tasas de interés el 2025 con el 2024. El 2026 sí, el 2025 no tanto. Y esa es parte de la discusión hoy, y en estos momentos, es algo de lo que se habla en buenas partes de los mercados financieros. Eso nos lleva a las proyecciones de la economía nacional. Aquí voy a tener que hacer eh, algunas notas específicas de qué es lo que estamos haciendo. 2025 se revisó hacer alza de 3,6 a 3,8 y el 2026 se revisó a la baja de 3,8 que teníamos a 3,5. Y ahorita me refiero a dos detalles, algunos detalles. Observen, hay muchos datos, entonces vamos a ver qué es lo que destaca de este cuadro
tanto en las diferencias con respecto a abril como en los valores absolutos. Algo que llama la atención es que la exportación de bienes en la revisión aumentó 5,6 puntos porcentuales de crecimiento. Entonces, se estima ahora que va a crecer 9,9, o sea, casi dos dígitos. De hecho, los datos que tenemos muy preliminares de exportaciones del mes de julio todavía se mantiene sin impulso exportador. ¿Ya? Entonces, esa parte, o sea, es medio, bueno, ya lo expliqué de una forma, pero alguien podría decir también que es como contraintuitivo, ¿va? Con todos estos choques comerciales y demás que ha habido de aranceles, lo que observa es un impulso a cierto tipo de exportaciones. Entonces, eso lo estamos observando. Eso, digamos, influye sobre toda la estimación. Vea que las exportaciones también crecen más de lo que habíamos dicho, 2,9 puntos porcentuales más. Eh, bueno, ya tiene un efecto de derrame sobre hechos magnitud de la economía. Eso es en el 2025, que nos lleva en el neto a tener dos décimas más de crecimiento. Eh, Hubo días antes de que saliera este informe, la comunicación oficial de que dos empresas exportadoras de componentes electrónicos en su parte de manufacturas saldrían del país. Así que lo que averiguamos es que no se han ido, se irán. Sobre todo, una de ellas, la más grande, indica que un proceso que le tomará como 9 meses, que todavía tienen actividad relevante, todavía hasta el primer trimestre del 2026. Entonces, hasta el segundo trimestre del 2026 empezamos a imputarle algunos efectos. Y es por eso, para los que siguen esas cifras y son de análisis macroeconómico, debería llamarle la atención que la tasa de crecimiento de la exportación de servicios es negativa, -1,2. Bueno, ese es el efecto que tenemos. Es negativa, entonces es exportación, entonces afecta también la tasa de total de las exportaciones. Entonces, eso es lo que en buena parte ya se internaliza uno de los efectos, el efecto de la salida de esas empresas, que más bien hace que se revise hacia la baja el crecimiento del 2026. Un día después de que se hicieron públicas estas cifras, salió el dato del 5% adicional sobre las exportaciones de bienes a los Estados Unidos. Entonces, no puede ser contenido aquí. De hecho, en este momento hay un equipo del Banco Central de las distintas divisiones que trabaja en estimar ese efecto para el 2025-2026. En tanto tengamos el cálculo, si da algo relevante, lo comunicaremos, si no se quedaría hasta el próximo informe que es en octubre de este año. Pero bueno, algo diremos. Ah, no es que recibo una noticia y sí, bueno, qué lamentable, hay un desestímulo de las exportaciones. No, inmediatamente pues estamos tratando de estimar y tiene sus complejidades. Es en bienes, a un mercado específico y hay una gran cantidad de elementos. ¿Cuál es el arancel relativo? ¿Cómo quedamos con respecto a otros? ¿Cuál es la elasticidad? Y luego la otra cosa que usan en materia tributaria, lo que se llama la incidencia del impuesto. Entonces, en la cadena de distribución que sale desde el fabricante hasta el consumidor final, hay varios distribuidores, mayoristas, minoristas, transportistas, etcétera. Entonces, puede ser que haya alguna evidencia de que eso es así, de que en realidad el efecto total se reparte entre la cadena. Depende del poder de mercado de cada uno en la posibilidad de la cadena de distribución. Algunos datos macroeconómicos, ya hablamos de crecimiento, ¿verdad? Estamos pensando del PIB para el 2025, 2028, del 3,8 y el 3,5. Observen que el déficit de cuenta corriente, a pesar del choque negativo en el 2025 y 2026, por lo que recién hablé, todavía sigue un déficit de cuenta corriente muy financiable con los ingresos de capital externo que tiene un país, de ahorro externo, ¿verdad? Se llama la inversión directa propiamente. Eso mantiene la estabilidad de un poquito más, ¿verdad? De reservas a PIB, ¿verdad? Pero una relativa estabilidad en el orden del 14 y el 15%. Se mantiene la tendencia a la mejora de las cifras fiscales, sobre todo en superávit primario, que se genera
la continuidad de superávit, no déficit, déficit en tendencia cada vez más pequeño, o en tendencia más pequeño, no cada vez, porque el del 2025 es más pequeño que el 2024, pero el del 2026 sería ligeramente superior al del 2025, hacen regresar a los niveles de 2, 3 años antes. Y en la parte monetaria lo que tenemos es que igual, en este momento hay una liquidez que es suficiente para una oferta de fondos prestables para que el crédito del sector privado crezca en promedio de un 7%, 7,169, donde en moneda nacional crecería 6,9, y estimamos que continúe el proceso de desaceleración, crece todavía a tasas relativamente altas, pero se desacelera el crecimiento del crédito del sector privado en moneda extranjera. La inflación, como ya lo hemos anunciado, el gráfico lo rehacemos y los datos, hay un modelo detrás de esto, ¿verdad? No es simplemente un gráfico, pero en lo sustantivo, lo que decimos es que la inflación medida por IPC ingresaría en el segundo trimestre del rango de tolerancia, y en el caso de la subyacente, un trimestre antes, que sería en el primer trimestre del 2026. Hay un balance de riesgos en todas esas estimaciones, ¿verdad? Ustedes bien saben, las estimaciones son una serie de supuestos y un escenario central y tiene riesgos, ¿verdad? Que a su cumplimiento. Lo primero, para que la inflación esté por debajo de esa proyección central, el riesgo uno es que las expectativas de inflación se colocan reiteradamente por debajo de la meta de inflación. Que eso puede llevar a la postergación de la convergencia de la inflación al rango de tolerancia, y que eso desancle las expectativas. Se desanclan las expectativas por la parte inferior del rango de tolerancia. Bueno, eso podría ocurrir. Alguna consideración de eso hay en el último acuerdo de junta directiva. El crecimiento de los socios comerciales que sea inferior al esperado, entonces le quita presión de demanda a la inflación, y la inflación podría ser menor. Y la trayectoria de los precios internacionales. Un caso muy claro es del petróleo, ¿verdad? Que uno hubiese esperado que bajo las condiciones actuales hubiese algún incremento en los precios del petróleo, pero más bien los mercados han reaccionado de manera que proveen oferta, y el precio del petróleo ha estado muy controlado, de hecho menor que el del 2024. Y bueno, eso sería tal vez de lo principal. Ahora, los riesgos hacia el alza. Está de más decir que los choques de oferta, sobre todo, lo hemos vivido en algunos momentos, sobre todo en el 2022, en metales, fertilizantes, petróleo, algunas materias primas, ya que se hacen escasos, el precio sube y nos lleva a la inflación a niveles más altos. Igual, lo he comentado en esta presentación, pero es algo que lo vivimos el año pasado, y que fue el fenómenos climatológicos que ha llevado a que en algún momento haya escasez de producción, lo que dije con el IPC. Y bueno, la fragmentación del comercio internacional y el escalamiento que hablé muy al principio de conflictos geopolíticos, que todo eso pues reducen crecimiento, pero estamos hablando de presiones hacia el alza, entonces crean restricciones a la oferta de productos. Si algo se hace más escaso, el precio tiende a subir. Eh, Hubo un riesgo que existe, no de probabilidad, hasta el momento ha mostrado ser de probabilidad baja en los últimos 2, 3 años, pero que está presente, que es que el ajuste no ordenado en las decisiones de ahorro financiero, en qué monedas se ahorra, podría llevar un desorden del mercado cambiario, que lleva a su vez un, a un surgimiento de altas expectativas cambiarias, que a su vez contaminan las expectativas de inflación y finalmente la inflación. El banco pues es consciente de ese riesgo y cómo ha de gestionarlo. Las acciones futuras, ya falta poco para terminar, pues el banco, si bien anunció que está en un proceso, y porque estamos, de revisión de los elementos que componen y caracterizan el régimen de metas de inflación, no ha tomado una decisión de cambiar la meta, y por el momento la meta es del 3%, más menos un punto porcentual. En, en la tasa de política monetaria, tal y como lo anunciamos eh, hace muchos meses, pues hará los ajustes requeridos con base en el análisis macroeconómico del momento, un análisis prospectivo donde se mira la inflación, las proyecciones de inflación, sus determinantes y sus riesgos.
En la materia de liquidez tampoco, no habrá cambios. Seguiremos con la gestión activa de los excesos monetarios, preferiblemente en el 1000, pero cuando no sea posible en el 1000, pues será en el mercado de deuda en bonos de estabilización monetaria. Eh, mm, Daremos continuidad a eventos como este, que es, en este caso, una audiencia muy especializada, pues comunicar cuál es la visión del banco, qué es lo que hace, por qué lo hace, cuáles son los riesgos, ¿verdad? Y en el mercado cambiario, pues actuará de acuerdo con la ley, que básicamente es como agente del sector público, si el mercado lo permite para requerimientos propios y en caso de que se dieran fluctuaciones violentas en el tipo de cambio que no se correspondan con el valor de las variables que en el mediano y largo plazo lo determinan, pues el banco intervendría, cosa que no ha hecho por más de un año. Eh, Hay un tema de mercados, de cómo funcionan los mercados. El banco permanentemente estudia cómo funcionan el MIL, el mercado de estabilización monetaria, el MONEX, y si hay espacio para hacer mejoras operativas que contribuyan a la formación de precios, pues obviamente procede. En síntesis, ¿verdad? Es un cambio de magnitudes, cualitativamente no hay mayor cambio, hay un crecimiento moderado en los principales socios comerciales del país. No se habla de recesión. El proceso desinflacionario en las principales economías entró en pausa. En las economías emergentes hay una tendencia incipiente hacia una mayor inflación. Se observa una mayor inflación en servicios y en alimentos. En el mundo, no estoy hablando de un país en general, en específico, sino en el mundo en general que se observa. Para nosotros un crecimiento relativamente estable de 3,6 promediado, con la revisión que todavía tenemos que hacer de los aranceles, ¿verdad? Pero al 30 de julio, esa era la estimación. La meta dijimos que por el momento no varía, entraría en IPC en el segundo trimestre del 2026, en inflación subyacente del primer trimestre del 2026. Hay tres recuadros, ya esta es la última que termina. Eh, Recomiendo la lectura, son lecturas relativamente cortas, son como articulitos cada uno de ellos. El primero habla sobre inflación y costo de vida. Aquí el detalle, hay una serie de detalles metodológicos, no voy a entrar en eso, pero se habla del fenómeno desinflacionario en Costa Rica que se da del 2023 al 2024 y que todavía tenemos una parte de eso en el 2025. Son válidas las críticas a que porque hay mucha experiencia en eso y la literatura sí lo recoge, de que uno de los problemas de un periodo desinflacionario relativamente largo es que es recesivo. Cae el consumo, cae la producción, se aumenta el desempleo, se desancan las expectativas, etcétera. Hay varias cosas. Pues nada de eso ha ocurrido en Costa Rica, ¿verdad? Más bien se ha crecido hasta el momento tasas mayores del 4%, mejorado varios indicadores de empleo, inclusive la calidad del empleo más formal, ingresos reales que crecen en términos de 6%, vimos ahora ¿no? Con las últimas cifras. eh, Se disminuye la brecha por género. Las expectativas en general siguen, no en general porque no son todas, siguen ancladas. Ha sido un periodo de relativa prosperidad económica y mayor bienestar para la economía. Digamos, no hemos visto las consecuencias recesivas. Están indicadores de pobreza han mejorado. Ese es el primer recuadro. El segundo recuadro, me siento un poco, digamos, a veces sorprendido tratamos de explicar, se dijo mucho que la inflación directa, que la inversión directa había caído 25% en el primer trimestre. Lo que pasa es que nosotros calculamos una inversión directa, neta y bruta. La bruta es la que usualmente va en la cuenta financiera, la que tradicionalmente, la que se dice la que financia el déficit de cuenta corriente. Esa no ha caído, esa sigue crece con el PIB, entonces más bien de un PIB creciente y como tiene relación, de la inversión directa ha sido creciente. Además, es el país en América Latina que atrajo en 2024 más inversión directa. El concepto neto es el que muestra una caída, pero ahí se muestra el recuadro. Si ampliamos la muestra, si ampliamos el horizonte de análisis, vemos que esos periodos de valles
hay 6 de esos en un periodo de 17 meses. Y eso tiene que ver a un efecto, ahí se explica, de liquidación de unas cuentas por cobrar que luego se liquidan. Y que eso entonces, lo que ocurrió en el primer trimestre no es ni atípico, no es la primera vez, en magnitud no es algo, digamos, que llame la atención. Y la inversión directa que financia el déficit, habla de la capacidad del país de atraer ahorro externo para financiar su desequilibrio de cuenta corriente, se mantiene. Entonces, no sé, ha habido, digamos, un énfasis en eso y se repite una y otra vez a pesar de las aclaraciones que ha dado el banco. Y el tercer recuadro es un recuadro más para académicos, uno diría, pero tiene una conclusión al final. Lo que ocurre es lo siguiente, hay algo que se llama el efecto traspaso. Si yo muevo el tipo de cambio, ¿qué le pasa a los precios? Y por precios decimos IPC. Entonces, ese valor tiende a ser relativamente pequeño en las estimaciones que estamos haciendo. Entonces, alguna gente dice, no, eso está malo, eso no puede ser porque hay muchos precios que están ligados al tipo de cambio. Entonces, si el tipo de cambio varía, el precio varía. Entonces, debería haber una mayor correlación entre ellos. Bueno, primero, decimos, no es un bien específico, es la canasta del IPC que estamos midiendo. Y luego, el detalle que hay aquí es que para los que han hecho econometría, y estoy seguro que hay bastante gente aquí que ha hecho econometría en este grupo que nos está escuchando, usted lo que dice cuando uno hace una regresión, sobre todo lineal, usted lo que dice, varío la variable, cambio la variable X para ver qué pasa en la variable Y. Y supongo que todas las demás variables quedan constantes. Entonces, lo que los compañeros, los investigadores dicen, sí, sí, eso es cierto, pero cuando hacemos estos ejercicios del efecto traspaso, no es cierto que todo lo demás queda constante. Se generan unas, lo que se llaman interacciones, y sobre todo interacciones de política monetaria. Y eso lo que hace es que cuando la inflación tiende a aumentar, hay otras variables que se mueven para reducir la inflación y por eso el efecto que se ve es pequeño. Entonces ahí, si pudiéramos mantener todo, y miden esos efectos, si pudiéramos mantener todo eso constante por cada punto porcentual de variación del tipo de cambio, hay 25 puntos base, o sea, 0,25 puntos porcentuales de variación en los precios. Y todo lo demás permanece constante. Pero como no queda constante y se dan las interacciones, lo que al final de cuentas vemos es, por cada 100 puntos, apenas 4 puntos base, 0,04 puntos porcentuales. Esa es la conclusión del recuadro. Hay, ¿verdad? Hay reacciones inesperadas e interpretaciones inesperadas. Nosotros decimos que eso está calculado para incrementos y disminuciones del efecto total. Que igual que hacemos con el efecto del mecanismo de transmisión de las tasas de interés, habría que separar qué le ocurre a la inflación cuando el tipo de cambio aumenta, qué le ocurre a la inflación cuando el tipo de cambio baja. Entonces, ahí es lo que hablamos a veces, los efectos son asimétricos o no lineales. Hubo un lector que interpretó que era que había asimetría en el Banco Central que reaccionaba distinto cuando el tipo de cambio aumenta y cuando el tipo de cambio disminuye. Esa es una afirmación que podemos discutir en otro momento, pero el estudio no habla de eso. La asimetría se refiere qué es lo que le pasa a la inflación cuando el tipo de cambio aumenta, qué le pasa a la inflación cuando el tipo de cambio disminuye, y esa es la asimetría que se quiere estudiar. Voy a quedar aquí. Más bien, muchísimas gracias por el tiempo. Me extendí más de la media hora original que me dieron. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roger. Antes de pasar a la parte de preguntas, invito a Pablo para que nos haga en breve, tal vez unos 5, no más de 10 minutos, un análisis de lo que es este informe de política monetaria contra las perspectivas de inversión que trabajamos nosotros semestre a semestre, y que pueden encontrar, les vamos a estar enviándoselos de vuelta y que se las enviamos a ustedes como clientes hace unas semanas también. Entonces, Pablo, te dejo para que nos des como esas conclusiones a través de los análisis que hemos realizado internamente y también el informe, por supuesto, de política monetaria, que para nosotros es una fuente importante de información. Un saludo a todos nuestros clientes que nos acompañan. Un saludo, Roger. Ahí entramos tarde, Don pero Pablo. todo bien. Todo bien, Em, gracias.
Vamos a tocar algunos puntos quizás de relevancia de la coyuntura. Los encontrarán, como dice Silvia, en nuestro informe de perspectivas y evidentemente ya don Roger nos ha comentado pues bastante. En el ámbito internacional es importante que ustedes se lleven la idea de que el escenario macroeconómico ha cambiado, ¿verdad? Ha cambiado sustancialmente y podríamos hasta poner ese apellido. Hay aranceles altos, hay disputas que no se resuelven dentro de las institucionalidades internacionales que se crearon para estos fines, tanto desde la parte comercial como desde la parte de conflictos geopolíticos. Casi que la ley del más fuerte es lo que estamos viendo dentro de las relaciones bilaterales y multilaterales. Eso evidentemente nos llevó a mover mucho de nuestro escenario, principalmente este escenario internacional, y que ustedes podrán incluso leer con un poco más de detalle dentro del informe, pero eh, pensar en esto, ¿verdad? Las condiciones sí han variado pues de manera importante. Particularmente para Estados Unidos, podríamos nosotros evaluar que ya hay tres checks en la lista de la administración Trump. Uno que tiene que ver con impuestos recién aprobados en el 4 de julio, uno que tiene que ver con aranceles, que desde la imposición o la publicación de estos aranceles recíprocos, pues han entrado en un periodo de análisis y de discusión en mesas de negociación entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales. Em, y quizás uno de esos checks que no se le da mucha publicidad y que es la disminución del valor del dólar frente al resto de las monedas, ¿verdad? Un efecto que hemos estado observando durante todo este 2025 y que en realidad ha sido también parte de los digamos que análisis que se hacen alrededor de qué es lo que quiere implementar la administración para Estados Unidos, en lo que han denominado incluso una nueva economía para ese país. Entonces, con esto lo que quiero comentarles es el énfasis que debemos hacer sobre el elemento de la incertidumbre en el pronóstico de los escenarios económicos futuros. Si bien, bueno, acá don Roger nos plantea algunos de estos números que toman de proyecciones internacionales, lo mismo hacemos nosotros por acá, pero es la relevancia de estar estudiándolos, de estar revisándolos, en el caso de ustedes como clientes que se estén asesorando y buscando pues fuentes de información que nos permitan, ¿verdad? Ir quitando un poco de esta incertidumbre, de esta volatilidad y tratar de generar escenarios o expectativas un poco más acertadas hacia el futuro. Y no quería dejar pasar un tema importante que ha estado pues en boca del debate en Estados Unidos en los últimos días y es lo que tiene que ver con con la independencia de la Reserva Federal. Eh, por un lado, los altos costos de la deuda han venido a ser un punto de debate importante. Lo observamos precisamente en el momento que se impuso la pausa de los aranceles, como la volatilidad en el costo de los tesoros, principalmente los de 10 años, fueron uno de esos determinantes para que se pusiera la pausa. Entonces, pues al final, pues puede entrar por ahí la discusión de qué tanto la política podría entrar dentro de las decisiones, en este caso la Reserva Federal. Y lo tomo como punto de partida porque en un mundo cada vez más polarizado, pues el resultado de este debate al final puede terminar repercutiendo sobre lo que pueda venir en otros bancos centrales, ¿verdad? Se toma al final, pues, el sistema monetario estadounidense como un referente y lo que pueda terminar pasando por allá claramente va a tener alguna relevancia dentro del debate para el resto del mundo. Y tratando de amarrar esta parte internacional con lo nacional, el banco nos dice, bueno, los resultados inflacionarios principalmente estuvieron influidos por la erosión parcial de los choques de oferta sobre los precios de algunos bienes agrícolas y la reducción de combustibles, ambos factores ajenos al control de la política monetaria. Entonces, como para amarrar toda esa situación de incertidumbre y la coyuntura internacional con la parte interna, aquí algunas preguntas que nos surgen, ¿verdad? ¿Qué tanto puede terminar afectando la inflación? Reducciones adicionales de la tasa de política monetaria, dado que estos principales elementos que están incidiendo sobre los precios, sobre las variaciones de precios negativas, son externos, ¿verdad? Son elementos externos. ¿En qué medida la política del banco es capaz de generar presiones de demanda a nivel local para aumentar la inflación y que ésta pues vuelva a los niveles meta del banco, la banda de tolerancia que tiene? Y bueno, más importante,
es si debe propiciar o no este tipo de demandas, si debe empujar con más fuerza a la inflación a través de reducciones de política, de tasa de política más fuertes o más aceleradas, por decirlo de algún modo. Y bueno, claramente los análisis que hacemos tanto de la visión que tiene el banco como lo que recogemos en nuestros análisis y que ustedes pueden leer periódicamente, lo que nos dice y lo que involucra, pues, es llevar a un debate sobre la evolución de la política monetaria en un mundo cada vez más globalizado, lo que pueda terminar afectando, lo que pueda estar pasando en otras economías, en otras geografías, cómo terminan afectando la situación interna de los precios, que es, pues, al final el principal objetivo que tiene el Banco Central. Em, Nada más indicarles e invitarles también a la lectura del recuadro de inflación, bastante acertado, es parte de esos esfuerzos por divulgación y me parece que lo que viene ahí es un poco didáctico y que pueden quizás leer para comprender mejor este indicador. Eh, Voy a pasarme a este por acá. En cuanto a la producción y la actividad económica, que eso es que quede claro, ¿verdad? El Banco Central, la herramienta que tiene es una herramienta monetaria, tasa de interés, ¿verdad? Con sus efectos secundarios sobre otras variables, pero hecha, ¿verdad? Para generar efectos sobre una variable monetaria más allá de lo que pueda producir o de lo que pueda generar en la producción y en la actividad económica. Lo de la inversión extranjera ya Roger lo comentó por ahí. Sí sigue siendo relevante quizás el estudio de si toda esta condición internacional va a terminar seteando nuevamente dónde se van a ubicar las empresas, cómo van a redistribuirse las cadenas de suministro, las cadenas de valor y si al final esto podría tener algún impacto en los déficits, en el financiamiento, los déficits de cuenta corriente, principalmente más hacia el mediano y largo plazo. Y no quiero dejar pasar la oportunidad, siempre nos preguntan nuestros clientes sobre el mercado cambiario, ¿verdad? Y la dinámica del tipo de cambio y pues siempre lo que por aquí decimos es que las presiones de oferta no son, las presiones de demanda no son tan suficientes para contrarrestar las presiones de oferta, a pesar tal vez en la última parte del gráfico que Roger nos presentó entre oferta y demanda, cómo se va achicando el espacio entre ambos, sigue sin cerrarse, ¿verdad? Y sin acercarse lo suficiente como para generar dinámica hacia el alza en el tipo de cambio, dinámica suficiente y que se mantenga en una tendencia al alza, más bien las condiciones siguen apostando hacia una relativa estabilidad que es lo que estamos observando. Entonces, la pregunta es si puede volver el sector público no bancario un demandante al MONEX para contrarrestar pues esos elementos. Son algunos de los puntos. Ahorita en el Pablo, espacio de preguntas, don Roger nos puede. Adelante. me avisan cuando termina porque esa es una pregunta, la última que me está haciendo muy relevante. Entonces, No, no, adelante. Ya yo por acá más bien lo dejo. vean, Entonces nos puede dar algunas impresiones. más bien, vean lo interesante de esto de las percepciones. Nunca, pero nunca en la historia del Banco Central, el sector público no bancario ha estado tan presente en el mercado cambiario como en la actualidad. Entonces, por eso la pregunta no la entiendo, porque es como que si siempre ha estado y que lo sacamos, eso no ha ocurrido. Recuerden, aún más, lean el artículo 89 de la ley del banco, 89-87, pues si me da tiempo lo busco. En realidad lo que la ley dice, y ahí les tiramos un poco, ¿verdad? Para la interpretación con nuestros abogados, es que lo que dice que las divisas del sector público pueden negociarse o tienen que negociar directamente en el Banco Central o con los bancos, vea la barbaridad, los bancos comerciales del Estado. Pero la belleza no acaba ahí, sino dice al tipo de cambio que el Banco Central les fije. Entonces vean cómo adaptar la realidad, digamos, contemporánea a una norma que está hecha probablemente para los años 50, una cosa así, no había control de cambios, ese tipo de cosas. El Banco Central dice, no, vean, el sector público no bancario es, bueno, el mercado relevante para el Banco Central es el MONEX. Entonces, el Banco Central no fija precios, no, la política es que sea por oferta y demanda, el precio es el que se determina en MONEX. Y lo que hacemos es que el sector público le dice al Banco Central, mira, hoy yo necesito 20 millones de dólares. Creo que hoy necesitaba 16 millones de dólares. Necesito 16 millones de dólares. El Banco Central va y pone una demanda por 16 millones de dólares durante la sesión. Entonces, por eso digo, es agente.
Es una demanda que el banco pone en el mercado cambiario a nombre del sector público. Entonces, la pregunta como está hecha da la impresión, y puede ser un problema de lectura, como que hubo alguna época que el sector público no bancario estuvo en el mercado cambiario y que ahora no lo está. Y es todo lo contrario. Nunca ha estado y lo más cercano a que esté es este periodo. De hecho, tal vez recordar a Pablo que nosotros ya llevamos una estadística de las compras que hacemos en el Monex a nombre del sector público. Y en algunos momentos, porque es un acuerdo que se lo autoriza, y en la pandemia ocurrió, que simplemente no hay dólares en el mercado. Y el sector público requiere los dólares. El banco se los vende directamente a las reservas y ahí algún día los repondrá. Bueno, en este momento, ese algún día no es así. Y no quiero decir, no hay mérito propio en esto, es que el mercado ha provisto los dólares. Entonces, de manera contemporánea se pone la demanda del sector público. De hecho, durante un periodo del 2020 al 2022, esa cifra llegó a ser negativa, 2.600 millones de dólares. Voy a parar, si me equivoco por debajo, 2.500 millones de dólares. Y en estos años, estos meses, lo que el banco ha hecho es recuperar eso al punto que más bien estamos en un saldo positivo. Entonces, ahí tal vez lo que se requiere de nuestra parte un mayor esfuerzo de ese funcionamiento del mercado cambiario. Porque, como hace la pregunta, da la impresión de que el sector público estuvo. Y nunca ha estado porque no tiene norma habilitante para que los esté. Porque la ley del banco dice, no, eso se hace con las divisas del Banco Central o las de los bancos del Estado al tipo de cambio que el banco diga. Perdón, ya ahí me paro para aclarar No, esa, no, esa. adelante. Perfecto. Silvia, por favor. Bueno, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas por acá. Voy a unirlas para tratar de abarcar la mayor cantidad de temas en los próximos unos 2, 3 minutos, don Roger, para estas preguntas, para ir finalizando. Pero básicamente las preguntas están dirigidas más hacia los impactos que pueden tener sobre la actividad económica, algunos factores como, ahora se lo mencionaba, ahora el efecto de estas dos empresas que están saliendo, específicamente el cliente pregunta por Intel. Y la otra es qué impacto están viendo, cómo está el Banco Central analizando sobre las exportaciones, los posibles aranceles que se están viendo con la política de comercio exterior de Trump, el 15% de aranceles en Estados Unidos. Pero la primera parte de las dos empresas que salen, ese efecto sí está medido. No, de hecho, eh, parte de la variación negativa, o sea, del decrecimiento en exportaciones de servicios, que son servicios de manufactura, lo que toma en cuenta es la salida de esas empresas. Eso está medido. Entonces, por eso crecemos 3,5, o la estimación era unos 3,5. El otro efecto, que puede ser mayor en magnitud, digamos, o sea, que el efecto negativo sea mayor, estamos calculando apenas. Porque depende de detalle, depende. Vienes a un mercado específico y donde te tiene que ver en cada caso cuál es el arancel relativo. O sea, no es que voy a vender menos porque me subieron de 10 a 15. Hay que ver si ustedes subieron de 10 a 15 y cómo les subieron a sus competidores. Pues puede ser que en el relativo usted quede mejor. Y esa es la primera parte. La segunda parte es el tema de las SEAT. Hay algunos que son muy elásticos, entonces que un cambio pequeñito en el precio sí hace que las cantidades demandadas se disminuyan. Un aumento pequeño en el precio es muy elástico, pueden ser otros que no son más inelásticos. Entonces, que puede que pase algo en el precio y sigue demandando parecido. Pero lo más difícil es en la cadena de distribución cómo se reparte la incidencia. Cuánto el exportador, cuánto el distribuidor y cuánto el consumidor final. Y eso es en lo que estamos. Entonces, a la persona que hace la pregunta, muy bien hecha la pregunta, nada más que estamos en ese proceso porque eso, como se dan cuenta, es un trabajo laborioso, o sea, la macro no funciona, ¿ah? No podemos decir, supongamos que es un arancel promedio de tanto para todas las exportaciones, no, porque eso no es el caso. Perfecto. Bueno, vamos a ir cerrando acá. Agradecerles a Roger y a Pablo por este espacio, conversar de toda esta información que es actualizada y como decía incluso al inicio de Roger, con muchos temas que están sucediendo y que pueden tener o no un impacto sobre
la economía en los próximos meses. Agradecerles a todos ustedes también, nuestros clientes, por la participación. Esperamos que esos espacios sean de utilidad. Cualquier duda, recuerden que nuestros asesores están a su disposición para estos temas y muchos otros en materia de inversiones, pero sobre todo saber que puedan tener la información a mano. Todo esto es importante a la hora de tomar decisiones, puesto que las decisiones de inversión están basadas hacia una expectativa futura y una gestión de riesgos. Entonces siempre va a ser importante que tomar en consideración los escenarios sobre los cuales estamos trabajando. Entonces les agradezco a todos y esperamos verlos pronto en otro espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a la Bueno, Roger.